semana pasada nosotros estábamos hablando sobre algunas características del ADN, de algunas características que tienen en la recombinación, cómo se da la replicación del ADN, todas estas cosas que son importantes dentro de, pues, de la naturaleza porque nos permite comprender, ¿no?, cómo se da eso. Entonces hoy vamos a seguir, el tema de hoy es replicación del ADN en la naturaleza y vamos a presentar para seguir hablando un poquito. Me dicen si se ve, se observa, se observa. Sí, profe. Ok, ok. Bien, entonces como habíamos hablado en las clases anteriores, ya sabemos que la molécula que tiene nuestra información genética es el ADN, que el ADN tiene algunas características que estaba en una forma helicoidal, tiene base nitrogenada, que tiene grupo fosfato y que está formada también por azúcares, un azúcar de 5 carbono. Y eso es importante, pues, saber lo que tiene bases nitrogenadas como la adenina, como la timina, la citosina y la guanina. Y hablábamos de que hubieron muchos estudios para entender la forma del ADN y para su descubrimiento. Desde 1944 comenzaron con sus estudios, por ejemplo, Colin MacLeod, Maclean McCarthy, Oswald Aubrey, estuvieron a cargo de muchos estudios para ver, ¿no?, cómo eran las proteínas del ADN. Entonces, aparecieron los estudios también o experimentos de Alfred Churchy y Martha Chase, donde trabajaron con bacteriófagos, que lo que hacían era inocular ADN infeccioso dentro de estos virus y permitían que el virus entrara al cuerpo de cualquier organismo y se mezclara con el ADN, entonces era como el vehículo. Todos estos estudios material genético fueron hechos desde hace mucho tiempo y se descubre entonces los componentes de los ácidos nucleicos que le hemos hablado. Aquí está el grupo fosfato, el azúcar y las bases nitrogenadas, donde están la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Aparecen en otras reglas que son muy importantes en la genética, que se le conoce como las reglas de Chargaff, y donde habla de las proporciones de cómo se mezclan las bases nitrogenadas y cómo varían, por ejemplo, la cantidad de recursos, por ejemplo, para las células por ejemplo, de la carne, por ejemplo, en levadura y en algunas bacterias, cómo varían las proporciones de adenina, de la timina, de la guanina y de la citosina y cómo se une, como le hemos hablado en la clase anterior, de cómo probablemente se deben unir, que adenina, al estar dentro de adenina y guanina, están dentro de las purinas y las pirimidinas, que son las citosinas y las timinas, pero que adenina se une con timina y citosina siempre se va a unir con guanina. Luego aparecen estos señores en el 53, el 55, y hacen un descubrimiento que publican en un artículo en la revista de Science, donde descubren el secreto de la vida, de cómo estaba organizada exactamente la molécula del ADN. James Watson y Francis Crick, dos ingleses que descubren esto y publican de nuevo ese artículo en la revista de ciencia Nature en 1955, si no me equivoco, lo publicaron. Entonces, una de las evidencias que utilizaron ellos para este descubrimiento estaba basada en las reglas de Chargaff que anteriormente habíamos visto aquí, pero también habían visto algunas imágenes que ya se habían hecho de difracción de rayos X, de cómo se había obtenido. James Watson y Francis Crick determinaron que la unión o la complementariedad, de bases ocurre así. La guanina se une siempre con citosina y la adenina con la timina, entonces por eso es que son complementarias, porque esa complementariedad de las bases ocurre de esa manera, y así fue como se pudo determinar la forma helicoidal de la molécula del ADN. También ellos descubrieron que entre adenina y timina siempre van a haber dos enlaces o dos puentes de hidrógeno, mientras que entre citosina y guanina hay tres enlaces. Esa es una diferencia que hay entre ambas. Y eso permite entonces que se formen los puentes de hidrógeno que hay aquí y se rompan más fácil para que la molécula del ADN se pueda romper naturalmente. Descubrieron la forma que ya había sido estudiada anteriormente por Linus Pauling y decían que tiene una forma helicoidal similar a la que tiene la
hemoglobina. Estas fueron las imágenes de difracción que utilizaron ellos, que habían sido observados por Rosalind Franklin, y también le sirvió a Francis Crick para basarse en eso para decir que la molécula del ADN tenía una forma helicoidal. Entonces aquí luego ellos vinieron y utilizaron eso y dijeron que la forma era helicoidal porque se creía que era así, pero se basaron en eso para luego determinar que era helicoidal. Ellos al final descubrieron, este es el modelo básico de cómo lo construyeron ellos en su laboratorio, y pues descubrieron de que esta es la forma que debería acomodarse la molécula del ADN o la molécula de la vida, que tiene toda nuestra información genética. Aquí podríamos verla, si la viéramos lineal, veríamos que este es el grupo fosfato, este es la base nitrogenada, este es el azúcar, este grupo fosfato, este es el azúcar, el 5 carbono. Aquí se cuentan 1, 2, 3, 4, 5, el grupo fosfato, la base nitrogenada, que en este caso es timina, unida por puentes de nitrógeno, aquí enlaces de sulfuro, nitrógeno, y aquí arriba tiene dos puentes, dos métodos de unión, y mientras que en el enlace entre las dos bases nitrogenadas de guanina y citosina hay tres puentes que la unen. Entonces cuando uno quiere dividir esta célula, se va a partir aquí a la mitad, y luego vamos a ver que hay unas enzimas especializadas. Este fue el artículo en el que ellos publicaron en 1953, James Watson y Francis Crick, sobre la molécula del ADN, y eso hizo que se ganaran un premio Nobel de la ciencia. Entonces en la naturaleza la pregunta es, ¿el ADN se replica? Sí, se replica naturalmente. Se replica naturalmente y lo podríamos ver como un zipper. Vemos cuando tenemos un zipper y abrimos y cerramos. Así mismo son las bases nitrogenadas. Aquí sería timina y acá sería adenina. Se unen y se despegan luego cuando queremos dividirlo. Y lo que ocurre es que el ADN, aquí lo vemos, pues vamos, aquí lo vemos, el ADN lo que se va a partir es aquí a la mitad. Se va a partir a la mitad y va a ir una mitad de la cadena hacia acá y la otra mitad de la cadena hacia acá. Y luego se van a unir las bases complementarias a cada una y van a formar entonces dos cadenas. Eso es lo que conocemos nosotros naturalmente, como aquí. Aquí sí lo vemos mejor. Miren, esta era una cadena, se va partiendo en el medio, se partió y se va formando otra acá y se forma. Entonces eso es lo que ocurre cuando le pasamos información genética de una célula a la otra. Por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos una mano, un dedo, tiene que cerrarse esa herida. Esa herida se cierra gracias a que hay mitosis, formación de células, pero cada una de esas células lleva una información genética gracias a la replicación del ADN. Estos han sido algunos de los artículos que han salido. Fue el artículo de James Watson y Francis Crick, donde también explican claramente cuáles son las distancias que hay entre cada una de las bases nitrogenadas. Y bueno, esto es interesante leerlo porque si alguien tiene el deseo de ver la investigación original, puede leer exactamente cómo ellos lo describieron. Esto ocurre también aquí. ¿Cuál es la importancia de la replicación del ADN? Bueno, que a partir de una cadena usted puede obtener dos, y de esas dos puede obtener 4, 5, 20, 100, y puede crear entonces un organismo. Esa es la importancia. Hay mecanismos de replicación también que ocurren en los laboratorios. Usted puede agarrar una bacteria, extraer el ADN, el ARN, y entonces replicarla miles de veces más y obtenerlas en un laboratorio. En el caso de los virus también se puede hacer, y es lo que hacen básicamente para obtener vacunas. Eso es lo que se hace. ¿Cuáles son las enzimas que se utilizan para cortar la molécula del ADN? Son enzimas de, por ejemplo, la polimerasa, la DNA polimerasa 1 y 2. Son diferentes enzimas o proteínas que se utilizan para cortar la molécula del ADN. Ahora, en la molécula del ADN hay dos cadenas. La primera cadena va en dirección 5'3" y la siguiente cadena va en dirección 3'5". Siempre es así, y eso es importante para a la hora que se va a unir. Ella sabe a qué lugar se tiene que pegar, dependiendo de la dirección. Aquí lo vemos, miren. Esta es dirección 5'3", entonces se va a unir aquí. Este es el grupo fosfato con el azúcar y la base nitrogenada, que se va a unir aquí.
ya tienen una idea de cómo, aquí está, cómo se tiene que unir. Y eso es importante para entender entonces la dirección de la cadena. Ahora vamos a ver la dirección 3,5, es al revés, y vean, se une de diferente manera. Ahora el grupo fosfato queda viendo hacia el otro lado y el grupo hidroxilo se une al grupo fosfato anterior. Entonces eso es importante a la hora de la replicación en la naturaleza. Todo esto, ¿por qué es importante? Esto es importante porque cuando ocurre un error de esta replicación del ADN se forman mutaciones y esas mutaciones causan alteraciones cromosómicas o daños dentro del cromosoma de los organismos. Y eso es muy importante para entender por qué los organismos son de una forma y por qué son de otra forma. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Este tema es bien corto porque está relacionado con el anterior. ¿Alguna pregunta que tenga relacionada a este tema o al anterior? Si quiere podemos, si están enredados, podemos ver la presentación de la semana pasada, que es un poco más básica, y recordar. Se fueron. Se fueron. Profe, esa es mi experiencia, ¿en qué página está? ¿Cuál? La que tenga las asignaciones. Ujú. Bueno, voy a buscarla para presentársela, porque se la voy a explicar. También tengo que sacar el tiempo para explicarla porque la que haga. Déjeme buscarla. Deme un segundo. Módulo. Tienen que abrir su módulo. Tienen su módulo allí, ¿no? Yo sí. Sí, Ok, profe. ahora en el módulo. Déjenme buscar el mío. Pero no lo encuentro yo. Tengo tantos archivos aquí en esto que no. Vamos a buscarlo aquí arriba, porque si no. Módulo. Aquí está. Ok. Esa es la página número 19. Debe estar 19, 17, por ahí. ¿Ya la vieron? ¿Me encontraron? Dice extracción de ácidos nucleicos. Está en un cuadro, un recuadro. Ok, ya yo la encontré. Está en ¿Qué la página no página tiene? 20. 20. ¿Lo demás? Igual, profe. ¿Ya? Bueno, como estamos hablando y la semana pasada hablamos de ADN, entonces hay una forma sencilla de extraer el ADN y de verlo en casa, con lentejas. Es más fácil con lentejas. Allí dice que los materiales son el mortero y un pilón.
ese mortero y ese pilón ustedes saben que pueden agarrar una tacita y algunos de ustedes tienen un piloncito de esos de machacar ajo. ¿Sí tienen? No, yo no. O una piedrita, algo que machaquen, que utilicen para machacar ajo, una piedrita, algo que puedan machacar las lentejas. Usted las aplasta así, pero claro, las lentejas tienen que estar, no cocinarlas, las lentejas así mismo como las compra, así mismo las agarra y usted las machaca todas. Utiliza una piedra. El vaso químico utiliza un vaso en su casa, una taza. Dice que un tubo de ensayo, ahí puede utilizar un envase de vidrio pequeño, pequeñito, transparente. Transparente. La pipeta, no le hagan caso. El vidrio reloj, no pasa nada con eso si no lo tienen. La varilla de vidrio es para revolver, así que usted puede utilizar no sé, un carricito o algo para revolver. El alcohol frío, sí, te compran una botellita de alcohol. Solución de cloruro de sodio al 10%. ¿Qué van a hacer? Agarren 100 mililitros de agua, 100 mililitros de agua y le van a poner 10 gramos de sal. Cloruro de sodio es sal, es la sal que ustedes tienen en su casa que utilizan para ponerle al arroz, a las ensaladas. Eso es cloruro de sodio. Le van a poner 10 gramos de sal en 100 mililitros de agua. Y donde dice arveja verde, en vez de arveja verde coloquen lentejas. Ahí dice 10 gramos. 10 gramos son como 5 o 6 lentejitas. Eso es lo que van a colocar. Los siguientes pasos, ahí están. Usted los va a seguir. Colocar 10 gramos de la lenteja en un vasito, triturarla un poco y luego colocar la preparación en otro vaso. Siempre traten de hacerlo que sean en vasos transparentes para que puedan ver. Y entonces agregar al vaso ese donde están las lentejas trituradas unos 15 mililitros de la solución que tiene sal, agua con sal. Lo revuelven, la agitan durante 15 minutos y lo dejan en reposo. Dejan en reposo la mezcla por 10 minutos. Entonces botan el líquido, dice decantar el líquido que sobrenada en el tubo de ensayo. Vienen, entonces agregan 5 mililitros de alcohol frío por las paredes. Es decir, cuando les queda la parte líquida, que va a haber lentejitas y cosas, boten eso. Nada más lo que queda abajo le va a ir quedando algo como blanco. Le tiran el alcohol y ya. ¿Y ustedes qué van a ver? Deberían ver que se les forme algo blanco, como una peliculita blanca. ¿Qué es esa peliculita blanca? Esa peliculita blanca es el ADN. ¿Por qué? Porque el ADN está en el núcleo de la célula. Al usted colocarle sal al medio, el ADN sale, porque se desnaturalizan las proteínas. Y al colocarle alcohol, usted lo que va a hacer es que esas proteínas se precipiten, se condensen, queden allí. Usted ha visto cuando usted agarra el huevo y usted lo fríe, y usted tira el huevo y lo fríe, que las proteínas todas se condensen y queda el huevo como uno lo conoce. Bueno, así mismo usted va a ver parecido una estructura blanca, una sustancia blanca que está en el agua, y esa sustancia blanca es el ADN. ¿Qué queremos ver con esta experiencia? Que la podemos hacer en casa. No va a salir quizás tan bien porque no tenemos los medios o los instrumentos necesarios, pero quiero que lo hagan en casa hasta que le aparezca esa sustancia blanca que parece como un moco, parece como un poquito de moco. Esos son el ADN de las lentejas condensado. Asimismo, podríamos hacerlo con sangre de nosotros, solo que necesitaríamos mucho procedimiento más porque hay que centrifugar, hay que hacer otras cosas más.
Pero ahora quiero que lo hagan así. No pasa nada si no obtienen resultados tan excelentes. Quiero es que lo practiquen. Como es corto, lo pueden practicar varias veces hasta que pues les salga. Eso no demora mucho, nada más con lentejas, alcohol y solución de agua y sal. Lo pueden hacer. Entonces allí ustedes luego van a hacer un informe corto de qué obtuvieron, qué vieron, tomen fotos y allí vemos cómo les salió. ¿Alguna pregunta? ¿Fueron? No, ¿Alguna pregunta? No, profe. no, yo no. Aparte de que son interesantes, no. Sí, a lenteja, ya les digo, cloruro de sodio es sal. La sal que ustedes tienen en su cocina valga la redundancia, para cocinar. Eso es cloruro de sodio. ¿Cómo prepara la solución? Agarra 100 mililitros de agua y le pone 10 gramos de sal. Esa es una solución al 10% de cloruro de sodio. Y el alcohol frío es alcohol ese normal que usted utiliza ahora que estamos con esto del COVID, ese que usted utiliza. Eso es alcohol. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro ahí? Sí, Lo demás, Daliani, Sí, profe. Jocelyn, ¿seguro? Sí. Xavier, ¿cómo? Xavier, no se te escucha bien. Sí, profe, sí entendí. Ok. Eh, ¿Qué más le tenía que decir sobre eso, sobre la asignación esa del... Bueno, cualquier duda que ustedes tengan esa bioexperiencia, igual, tienen los miércoles, recuerden de 8 a 4 para escribirme. Así que allí me preguntan. Hay algunos que me escriben los jueves, yo no sé si es que les dijeron en el colegio que eran los jueves. déjeme ver, profe. Ya le digo. Yo tengo jueves. Y es que yo les había dicho que eran los miércoles, pero bueno, igual no pasa nada, pero es los miércoles de 8 a 4, ¿no? Pero no pasa nada. Tomo cualquier cosa, ustedes me hacen la pregunta. Ok. ¿Qué tienen después de esta materia? ¿Ya terminan? Yo sí. Los demás. Los- Yo sí también, profe. Mm. Bueno, por hoy les voy a regalar un tiempo extra allí porque como el tema estaba relacionado con la semana pasada, es un tema bien corto, si lo ven en el módulo, nada más una página y es básicamente lo mismo que vimos la semana pasada. Así que me voy a regalar unos minutos allí para que hagan algo. Entonces nos vemos la próxima semana